Hola a todos. Seguimos con el tema de funciones elementales y vamos a empezar viendo las funciones polinómicas. Algunas características de estas funciones. Ya conocéis algunas funciones polinómicas, como son las funciones lineales o las funciones cuadráticas, que hemos estudiado en cursos anteriores. Y vamos ahora, que ya tenemos mucho más conocimiento de las funciones, a hacer un estudio mucho más completo. Bueno, ya sabéis que la forma de una función polinómica es como esta que tenéis aquí, donde el primer término, el coeficiente del primer término, pues aquí tiene que ser distinto de cero, obviamente. El dominio de una función polinómica siempre van a ser todos los números reales. Una función polinómica existe desde menos infinito hasta el más infinito. Una función polinómica también podemos asegurar que no tiene asíntotas ni verticales, ni horizontales, ni oblicuas. También podemos decir que si el grado, digamos, del polinomio asociado a la función es n, la función es de grado, el polinomio asociado a la función es de grado 2, 3, 4, 7 grado n, grado 3, por ejemplo, pues como máximo va a tener 3 puntos de corte en el eje x, ¿vale? Porque está claro, si yo tengo una función, por ejemplo, de cuadrática, cuyo grado, eso sería la n, cuyo grado es 2, pues cuando yo resuelva esta ecuación, para calcular los puntos de corte con el eje x, esa ecuación va a tener como máximo dos raíces. Es decir, como máximo va a tener dos puntos de corte con el eje x. Pues esto es lo que me dice aquí a la izquierda, que la gráfica tiene como máximo n puntos de corte con el eje x, ¿vale? Y también podemos asegurar que como máximo su número de extremos relativos, recuerdo que extremos relativos se refiere a máximos o mínimos, el número de extremos relativos es n menos 1. Por ejemplo, una función cuadrática va a tener como máximo un extremo relativo. Ya sabéis que la gráfica de una función cuadrática es una parábola, pues va a tener un extremo relativo, un máximo o un mínimo, dependiendo si es cóncava hacia arriba o hacia abajo. Ahora veremos un estudio de una función cuadrática, ¿vale? Bueno, aquí, como tenéis en el libro, pues tenéis la gráfica de una función cuyos exponentes son pares, ¿vale? Va a tener esa forma más o menos, y esta sería la gráfica de una función cuyos exponentes son impares, ¿vale? No quiere decir cuando digo exponente me refiero al grado, ¿vale? Con la n par o n impar. Eso no quiere decir que esta función vaya a tener, que las funciones que tengan la n par van a ser siempre simétricas con respecto al eje y. No van a ser siempre funciones pares y estas van a ser funciones impares. Porque el ejemplo lo tenéis con una, con una parábola. Una parábola es simétrica, tiene la n, digamos que es par, porque es 2, x elevado a 2, pero no tiene por qué ser siempre una función par, es decir, simétrica con respecto al eje y, ¿vale? Bueno, ahí me ponen esos dos ejemplos en el libro, os lo he querido poner aquí para que los vierais, de dos funciones polinómicas. Bueno, como os decía, vamos a hacer un estudio de una función mm, cuadrática para recordar cómo se hacía y así, de paso, vamos a ver algunas características de las funciones polinómicas. ¿Vale? Bien, voy a poneros aquí, bueno, ya sabéis que las funciones cuadráticas tienen esta forma, ax cuadrado más bx más c, con esos tres coeficientes distintos de cero. También recordaréis que su gráfica es una curva que se llama parábola y al hacer el estudio de una función cuadrática, pues veíamos varias cosas. Veíamos si el coeficiente del x cuadrado era positivo o negativo. Antes decíamos que en tercero, cuando se estudian, decíamos cuando la A es positiva, decíamos que era abierta hacia arriba. Ahora ya podemos decir
pues eso, es cóncava hacia arriba, abierta hacia arriba, o cóncava hacia abajo, abierta hacia abajo, si es negativo, ¿vale? Y también calculábamos el vértice. ¿El vértice qué es? Pues es el punto que hace de máximo o de mínimo. Cuando teníamos una función cuadrática, os voy a poner aquí un ejemplo, pues x cuadrado más 2x menos 3, pues ya sabéis ahora que el dominio, como es polinómica, van a ser todos los números reales. Luego, el vértice se calculaba. El vértice es un punto con una coordenada x y una coordenada y, donde la coordenada x se calculaba haciendo menos b partido de 2a. Ya sabéis que esto es a, esto es b y esto es c. Entonces, si hago menos b partido de 2a, sería menos 2 partido de 2 por 1, es decir, menos 1. La x del vértice vale menos 1. Y la y la tengo que calcular sustituyendo ese menos 1 aquí, en la función, en las x de la función. Entonces, para calcular la y del vértice, pues calculo f de menos 1. Es decir, menos 1 al cuadrado más 2 por menos 1 menos 3. Esto es un menos. Que sería 1 menos 2 menos 3, que es menos 4. ¿Cómo se calculan los puntos de corte con los ejes? Pues puntos de corte con el eje X se hace calculando, haciendo que la Y sea 0, es decir, haciendo que f de X sea 0. En este caso, pues resolviendo esta ecuación de segundo grado, que será menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac partido de 2a, que es menos 2, como esto es 16, será 4, menos 2, 2, entre 2, 1, y menos 2, menos 4, menos 6, entre 2, menos 3. Puntos de corte con el eje X, el 1, 0, y el menos 3, 0. Ahí tenemos los puntos de corte con el eje X. ¿Cuál sería? Bueno, aquí se me ha olvidado antes poner el vértice en el menos 1, menos 4. ¿Cuál sería el punto de corte con el eje Y? Pues tengo que hacer f de 0, es decir, tengo que hacer que la x valga 0. Sería 0 al cuadrado más 2 por 0 menos 3, que es menos 3. Pues, punto de corte, el 0 menos 3. Se me ha olvidado decir que como a, que es el coeficiente del x cuadrado, como a es 1, es positivo, la función va a ser cóncava hacia arriba, la parábola va a ser abierta hacia arriba. Vale, pues esto lo voy a bajar, que lo vamos a ver ahora. A ver. Así, más o menos. Venga. Entonces, si yo quisiera hacer una representación de esa función, pues ya voy a saber menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, 1, 2, 3. Voy a poner así, menos 2, menos 3, menos 4. Y aquí 1, 2, 3. Esto es la y, esto es la x. Entonces, tengo puntos de corte con los ejes, el 1, 0, el menos 3, 0 y el 0, menos 3 en el eje Y. Vértice, el punto 1, menos 4. Menos 1, menos 4. Pues en el menos 1, menos 4 tengo el vértice. Aquí voy a tener también el eje de simetría de esa parábola. Como es simétrica, a partir de aquí, 2 a la derecha tengo un punto, pues 2 a la izquierda voy a tener otro. ¿Vale? Pues esta va a ser más o menos un esbozo, entonces, es así, más bien curvo, de la parábola. ¿Vale? Bueno, en general, cuando vayamos a hacer el estudio de una función, y esto me va a servir para cualquier tipo de función, ¿eh? Lo que vamos a ver ahora me va a servir para una función polinómica o para una racional, para todos los tipos de funciones que vamos a ver. En general, cuando vayamos a hacer el estudio de una función, vamos a seguir todos esos pasos que veis ahí. Primero vamos a estudiar el dominio y la continuidad de la función. Después vamos a ver, segundo lugar, vamos a ver los puntos de corte con los ejes y el signo de la función, que ya sabemos calcularlo también. En tercer lugar, analizaremos la simetría, veremos si la función es par o impar, ¿vale? La periodicidad no la hemos visto, ya la veremos cuando haya alguna función que sean periódicas. 4. Determinaremos las asíntotas verticales, horizontales y oblicuas. Ya hemos dicho
que aquí, en el caso de las funciones polinómicas, no hay asíntota. 5. Estudiaremos la derivada primera para ver los extremos relativos, es decir, vamos a ver si hay máximo y mínimo y los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Sexto punto, ojo, en el sexto punto vamos a estudiar la derivada segunda, la curvatura y los puntos de inflexión. Este punto, los de primero B lo habéis visto, los de primero A no lo habéis visto, no está en vuestro temario. Ahora mismo la verdad que no recuerdo si en segundo de bachiller lo veis o no. En este caso, en primero, veréis que en el libro, en los ejemplos que he resuelto y demás, no se estudia, en primero A, no se estudia la curvatura de la función. Es muy sencillo, no tiene nada. Ahora, en el ejemplo que voy a hacer, yo lo voy a calcular. Lo voy a calcular. Ahora lo veis, ¿vale? Y por último, pues dibujar la gráfica. La gráfica pues tiene que ser algo aproximado. Tampoco hace falta que sea precisa, ¿vale? Ya veremos ahora cómo se hace más o menos un esbozo de la función con todos los datos que hemos conseguido. Venga, pues vamos a hacer una función, os voy a poner como ejemplo la función x elevado a 3 menos 3x2, ¿vale? Lo primero que tenemos que ver, ¿qué tipo de función es? De momento, en este tema, pues estas son las primeras que vemos, son las polinómicas, pues no hay que calentarse mucho la cabeza. Luego, cuando ya veamos más tipos de funciones, pues tendréis que decidir qué tipo de funciones. En este caso, es una función polinómica. Por lo tanto, ¿cuál es el dominio, que sería el primer punto? ¿Cuál es el dominio de esa función? Pues todos los números reales, ¿vale? Es una función, es continua. Es continuo, ¿vale? Hay que ver el dominio y la continuidad. No es discontinuo, puesto que existe para todos los números reales. No se interrumpe la función. Segundo, determinar los puntos de corte con los ejes y el signo. Pues vamos a ver. Puntos de corte con el eje X, hacemos que la Y sea 0. Es decir, f de X igual a 0. Igualamos la función a 0 y resolvemos esa ecuación de grado 3. ¿Cómo? Pues extrayendo un factor común y esto me da dos soluciones. Que la X vale 0 y aquí que la X vale 3. Por lo tanto, voy a tener aquí dos puntos de corte con el eje X, que son el 0, 0 y el 3, 0. Estos son los puntos de corte con el eje X. Puntos de corte con el eje Y. Puntos de corte con el eje Y, bueno, seguro que me va a salir el 0, 0, porque lo comparten. Entonces, bueno, se hace haciendo la x0, es decir, f de 0. Sustituyo la x por 0 en la función y sería 0 al cubo menos 3 por 0 al cuadrado, 0. Punto de corte con el eje Y, lo veis, el 0, 0. Venga, tercer paso, analizar la simetría de la función. Ah, no, me falta el signo, En el paso 2 es puntos de corte y signo de la función. Para estudiar el signo de la función, ponemos los puntos de corte con los ejes menos infinito, 0. Puntos de corte con el eje X, 0, 0 y el 3, 0. 0 y el 3. Corta X en 0 y en 3. Y el más infinito. Y aquí pues voy a poner los factores que están aquí de la función. Y vamos a ver cuando esa función es positiva y cuando es negativa. Cuando está por encima del eje X y cuando está por debajo. Será x cuadrado y x menos 3. X cuadrado, como es algo al cuadrado, da igual los números que yo por los que sustituya, que esto siempre va a ser positivo. Y ahora, x menos 3. Si yo sustituyo la x por un número que esté entre menos infinito y 0, pues va a ser negativo, entre 0 y 3 positivo y entre 3 y infinito positivo. Por lo tanto, aquí la función va a ser más por menos, menos, más por más y más por más, más. No, perdón, me he equivocado. Me he equivocado aquí porque si sustituyo aquí en la x un número que esté entre 0 y 3, el 1, por ejemplo, sería 1 menos 3 menos 2, es negativo, ¿vale? Aquí va a ser más por menos, menos. Por lo tanto,
¿Qué conclusión puedo sacar de aquí? Del crecimiento y decrecimiento. Pues que la función va a ser positiva. La función va a ser positiva de 3 a más infinito y que va a ser negativa de menos infinito a 0 y de 0 a 3. Es decir, de menos infinito a 3. ¿Vale? De menos infinito hasta el 3 va a estar por debajo del eje, por debajo del eje X, ¿vale? De menos infinito a 0 y de 0 a 3, porque en el 0 tenía, os recuerdo, un punto de corte con el eje X. Bueno, pues seguimos. Fijaos lo que pasa ahí. En el 0 tengo un punto de corte con el eje X, pero la función es negativa desde menos infinito hasta el 3. Es decir, ahí la función va a cortar al eje X, pero no va a pasar para arriba. Hasta que la X no sea 3, la función no va a pasar por encima. Es decir, aquí hará algo así, seguro. Cortará, tocará el 0, 0 y bajará. No puede subir, puesto que la función es negativa. ¿Veis? Esa es la información que digo que me dan todas estas cosas. Bien, siguiente paso. Siguiente paso, la simetría. Vamos a ver la simetría de esa función. Vamos a ver si es par o impar o ninguna de las dos. Para estudiar la simetría, vamos por el 3, ¿vale? Para llevar un orden. A ver si pinta esto. Pues ahora no pinta. A ver, un segundo. Vale, ya parece que funciona. 3. La simetría. La simetría. Ya sabéis que para calcular la simetría tenemos que calcular f de menos x. F de menos x. Entonces, como la función era x cubo menos 3x2, la voy a poner por aquí, que ya la hemos perdido, que estaba por arriba, x cubo menos 3x2, sustituimos cada x por menos x. 3 por menos x al cuadrado. Y se tendría menos x al cubo menos x al cuadrado es más x cuadrado por menos 3, pues menos 3x cuadrado. Así. Vale, esto es distinto de la función. Y si calculo menos f de x, sería cambiarle el signo a la función f. Y esto también es distinto de menos f de x. Por lo tanto, la función que tenemos ahí no presenta ninguna simetría. No es una función par ni impar, ¿vale? No tiene simetría. Ni con respecto al eje Y, ni con respecto al eje, ni con respecto al origen de coordenadas, ¿vale? El 3. Punto 4. Determinar asíntotas. Ya hemos dicho que las funciones polinómicas no tienen ningún tipo de asíntota. Para estudiar las asíntotas verticales habría que hacer el límite cuando x tiende a los valores que no pertenecen al dominio. En este caso, todos los valores pertenecen al dominio, por lo tanto no existen asíntotas verticales. Y en la horizontal habría que hacer el límite cuando x tiende a infinito, que va a ser infinito. Entonces, no existen asíntotas, ¿vale? Es una función polinómica. En las siguientes que veremos, que son las racionales, ya veremos que ahí sí pueden tener asíntotas. Una función es una función polinómica, por lo tanto, no tiene asíntotas. ¿Vale? Bueno, ya lo he dicho, las verticales se estudian en los valores que no pertenecen al dominio, en este caso el dominio es todo R, con lo cual no hay asíntotas verticales, y las horizontales son cuando se hace el límite cuando x tiende a más infinito, de x3 menos 3x, que es infinito. Ya sabéis que para que exista asíntota horizontal, al hacer el límite cuando x tiende a infinito, aquí me tiene que dar un número finito, ¿vale? Y no existe asíntota.
Siguiente punto que hay que estudiar. Derivada primera. Vamos a ver los extremos relativos, crecimiento y decrecimiento. Venga. Pues punto 5. Primero, calculamos la derivada, que será 3x² menos 6x. ¿Qué hacemos? Pues igualamos esa derivada a 0. Extraigo factor común para resolver esa ecuación y me dará x menos 6 igual a 0. Dos soluciones de esa ecuación, que la x valga 0 o que la x valga 6. En esos dos casos, eso me da 0. Por lo tanto, x igual a 0 y x igual a 6 son los posibles. A ver, yo me he equivocado aquí en algo. Ah, sí, me he equivocado aquí. Mirad, claro, es que he sacado factor común. Aquí he puesto 6 otra vez. Si saco el 3, aquí tendría que dejar un 2. 3 por 2, 6, ¿vale? Por lo tanto, los valores que hacen que la derivada primera se anule son el 0 y el 2, ¿vale? Bien, ¿cómo son los posibles extremos relativos? ¿Cómo tenemos que ver si son extremos relativos o no? Es decir, si son máximos o mínimos o no, y ver el crecimiento y decrecimiento. Pues hacíamos una tabla con el menos infinito, en este caso el 0, el 2 y el más infinito. Y aquí vamos a poner los factores que me han salido de la derivada primera. En este caso el 3x, el 3 no haría falta ponerlo, pero bueno. Y el x menos 2. Y aquí vamos a ver cómo es la derivada primera y cómo es la función. Si es creciente o decreciente. Entonces, si sustituyo un valor que esté entre menos infinito y 0, menos 1, menos 2, en el primer factor me va a salir negativo, un número que esté entre 0 y 2, positivo, y un número que esté entre 2 y infinito, positivo. Y aquí me quedará negativo, negativo y positivo. Por lo tanto, la primera derivada entre menos infinito y 0 va a ser positiva. Aquí va a ser negativa y aquí va a ser positiva. Así que la función va a ser aquí creciente, aquí decreciente y aquí creciente. Entonces, f de x es creciente en menos infinito 0 y en 2 infinito. Y f de x es decreciente en 0, 2. Por lo tanto, en x igual a 0 voy a tener, como asciende la función crece o decrece, voy a tener un máximo, y en x igual a 2, como la función decrece y después crece, voy a tener un mínimo. Para saber los puntos exactos, aquí sí que me interesa saber los puntos exactos, porque la voy a tener que representar gráficamente, pues calculo f de 0 y f de 2. Sustituyo en la función la x por 0 y la x por 2. Sería, si sustituyo por 0, sería 0 al cubo menos 3 por 0 al cuadrado, que es 0, es decir, el máximo va a estar... Uy, se me ha hecho esto pequeño. El máximo, me está pasando de todo en esta grabación. El máximo va a ser el punto 0, 0, y voy a tener un máximo, y el mínimo, pues voy a sustituir por 2, sería 2 al cubo menos 3 por 2 al cuadrado. Son 8 menos 2 por 2, 4 por 3, 12 menos 4. Voy a tener un mínimo en el punto 2 menos 4. Ahí voy a tener un mínimo. ¿Vale? Ya tengo más información sobre la función. Fijaos todo lo que estamos sacando, con todo lo que sabemos ya, toda la información que estamos sacando sobre esta función. Bien, ahora viene el punto que os comentaba antes, el punto sexto en el que voy a ver si la curvatura de la función, ¿vale? Si es cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, dónde es. Ya os digo que los de primero A, esto no lo habéis visto, pero es muy fácil, ¿vale? Si os quedáis con la idea, pues bueno, pues, nadie os puede decir que no lo hagáis, ¿vale? Hemos dicho que era el punto 6. Punto 6. Para eso hay que hacer la segunda derivada. Para estudiar la curvatura hacemos la segunda derivada. La segunda derivada no es ni más ni menos que derivar la primera derivada. Hago la derivada de esa función derivada.
la derivada de 3x cuadrado menos 6x será 6x menos 6. Y la igualo a 0. ¿Vale? Esto se hace igual que los máximos y los mínimos. Crecimiento y decrecimiento. Entonces, esto lo igualo a 0. ¿Cómo se resuelve esta ecuación? Pues saco factor común, me quedaría así, y el único valor que hace que esto sea 0 es el 1. ¿Vale? Entonces, cuando la x vale 1, la segunda derivada es 0. Pues en este caso, cojo el menos infinito, el 1 y el más infinito. Aquí tengo que poner esos valores, los valores que anulan a la segunda derivada. Y voy a ver cómo es esa segunda derivada. Y hago 6 por x menos 1. Cojo un valor que esté entre menos infinito y 1, por ejemplo el 0, y esto va aquí de la izquierda va a ser negativo. La segunda derivada va a ser negativa. Y aquí va a ser positiva. Entonces, el comportamiento de la función, cuando la segunda derivada es negativa, la función va a ser cóncava hacia abajo. Y cuando la segunda derivada es positiva, pues va a ser cóncava hacia arriba. Y lo que voy a tener cuando la x vale 1 es un punto de inflexión, porque la función va a pasar de ser cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba, o viceversa. En este caso, para calcular, me interesa calcular el punto exacto, pues f de 1 es 1 al cubo menos 2 por 1 al cuadrado. Sustituyo el 1, la x igual a 1, en la función, no en la segunda derivada, en la función, para ver cuánto vale la y. Entonces tendré 1 menos 2, que es menos 1 menos 2, que es menos 1. ¿Vale? Por lo tanto, en el punto 1 menos 1, no, esto era 3. Era 3. Lo he hecho de cabeza. No me acordaba de la función que habían puesto. Era 3. 1 menos 3, que es menos 2. Entonces, el punto de inflexión va a ser el punto 1 menos 2. 1 menos 2. Ahí voy a tener un punto de inflexión. Ya os digo, los de primero A, esto no lo habéis visto. Si lo hacéis, ya habéis visto que no es difícil. Es decir, igual la segunda derivada a 0. Hago esa inecuación con los puntos que me salen, con los valores que anulan la segunda derivada, sustituyendo en la segunda derivada. Si la segunda derivada es negativa, pues cóncava hacia abajo. Decía el otro día a los de primero B que la función está triste. Bueno, y cóncava hacia arriba cuando es positiva, ¿vale? Bueno, una vez que ya tengo toda esta información, pues ya puedo intentar hacer una representación gráfica más o menos aproximada de esa función. Vamos a hacer el último paso. 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 1, menos 2. Vale, y ahora por aquí la i. Bien. Bien. Vamos a ir representando aquí todo lo que hemos encontrado. A ver, los puntos de corte. Tenían un punto de corte en el 0, 0, que era punto de corte tanto del eje X como del eje Y. También cortaba en el 3, 0. Ahí también tengo un punto de corte con los ejes. Creo que esos eran los únicos puntos de corte que tenía. Sí. Sabemos que la función era positiva del 3 a infinito. Y sabíamos que era negativa de menos infinito a 0 y de 0 a 3. Es decir, a partir de aquí, la función, a partir del 3, la función va a estar por encima del eje X. A ver si pinta esto. No sé por qué se me está bloqueando hoy. Vaya. Vale, decíamos que la función va a ser, voy a borrar esto. La función va a ser positiva, va a estar por encima del eje X del 3 al infinito.
y de menos infinito hasta el 0 y luego del 0 hasta el 3 va a estar por debajo del eje X, ¿vale? Eso es la información que me da el signo. Esto no hace falta que lo hagáis, no hace falta que lo sombreéis, ¿vale? Yo estoy sombreando para que entendamos lo que me ha dado, ¿vale? Luego, máximos y mínimos crecimiento y decrecimiento, también parte importante. Me ha salido que tenía un mínimo en el... A ver si lo tengo por aquí. Voy a subir. Hemos dicho que tenía un máximo en el 0, 0 y un mínimo en el 2 menos 4. El 0, 0, este va a ser un máximo. Y el 2 menos 4, en el punto 2 menos 4, voy a tener un mínimo. Que vaya a tener un mínimo significa que la función decrece y después crece. Y que aquí tengo un máximo significa que la función crece y después decrece. ¿Vale? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, ya sabéis que no tiene asíntotas, la función. Y luego, en la curvatura me ha salido que de menos infinito hasta 1, la función iba a ser cóncava hacia abajo. Y que de 1 a infinito iba a ser cóncava hacia arriba. El punto de inflexión me ha salido el punto 1 menos 2. El 1 menos 2, ¿vale? Entonces, la función... además, eh, la función es creciente de menos infinito a 0. De menos infinito a 0, la función crece. Es decreciente de 0 hasta 2. Decrece de 0 hasta 2, ¿vale? Y luego es creciente desde 2 hasta infinito. Crece de 2 hasta infinito y tiene que pasar por el punto 3, 0, ¿vale? Así será la función. Pues fijaos con toda la información que hemos sacado, con todo lo que sabemos hacer ya, cómo somos capaces de expresar de representar gráficamente esta función. En este caso, una función polinómica, ¿vale? Las polinómicas son las más sencillas. Luego veremos diferentes características particulares de cada uno de los tipos de funciones, ¿vale? Bueno, espero que hayáis entendido bien todo esto. Yo creo que sí, porque son cosas que ya hemos visto. Lo que pasa es que ahora ya las metemos todas juntas, ¿vale? Para hacer el estudio de una función. Ahora estáis viendo todo esto que hemos visto anteriormente, para qué sirve. Bueno, perdonad por los fallos que he tenido aquí en la pizarra, pero a veces me da algunos fallos esto. Bueno, pues nada, hasta aquí la sesión de hoy. Venga, hasta luego.